El día lunes tuvimos a dos legisladoras aquí, a Gabriela Larreategui y a Lida Villalba, por separado con posiciones contrapuestas sobre el proyecto de ley de defensa de la dolarización que fue aprobado el jueves pasado con 86 votos a favor, 41 votos en contra, 7 abstenciones, 1 voto en blanco y 2 ausencias. Esa fue la votación de la Asamblea Nacional. Ayer tuvimos una visión crítica sobre el contenido del proyecto de ley en la persona de la ex ministra de Finanzas, Mariel Sabiteri. Hoy vamos a escuchar la voz oficial de la economista Verónica Artola. Ella es la gerenta del Banco Central del Ecuador, que tiene la gentileza de atendernos telemáticamente. A los tiempos, señora gerenta, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días, Fabricio. Un gusto, sí, a los tiempos, y buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias. A ver, economista, en digamos varios espacios, ayer mismo en este espacio, Mariel Sabiteri cuestionaba el contenido del proyecto de ley. Al igual que ella, hay otros sectores que advierten que este proyecto apunta a la desregularización de la política monetaria, a entregar al sector privado el manejo del Banco Central, a que estamos regresando normativamente a un aspecto similar o a un escenario similar al de los 90, cuando en el año 94 se aprobó una ley general de instituciones del sistema financiero, cuando en el año 99 vino la debacle de los bancos, fruto de la crisis financiera, matizada además por el congelamiento de los depósitos, primero el feriado bancario y luego el congelamiento de los depósitos. ¿Es así, doctora? ¿Es así efectivamente? Como dicen algunos críticos, ¿la ley podría allanar ese camino o no? Bienvenida, Verónica Artola. Gracias, Fabricio, nuevamente, y definitivamente no. Creo que este espacio es muy importante justamente para aclarar esas dudas, y voy a ir desmitificando algunos de los temas que usted acaba de decir. Se habla mucho, se habla y se sigue diciendo una privatización del Banco Central. Yo creo que hay que ser responsables con la ciudadanía, Fabricio, en que realmente puedan leer lo que dice actualmente el código. Nosotros no nos estamos inventando nada, nosotros estamos siguiendo estándares internacionales y cómo se manejan la gran mayoría de bancos centrales a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que haya un directorio donde se tomen las decisiones de política monetaria, y más en una economía dolarizada como la nuestra, en donde realmente las decisiones de política monetaria son indispensables. No se le está dando el control a la banca, porque yo he escuchado justamente en estos mismos micrófonos, Fabricio, el decir que por poco en el articulado dice que para ser miembro de la Junta Monetaria tienes que ser miembro de un banco. Eso es totalmente falso. Segunda cosa, no estamos regresando al Banco Central de los años 90. Justamente lo que estamos ahora es rompiendo lo que pasó en los años 90 y lo que pasó en los últimos años. ¿Y a qué me refiero? Están informando incorrectamente nuevamente a la ciudadanía, porque en 1999, con informes técnicos del Banco Central, se advirtió que no se den los créditos de liquidez que se los dio a los bancos que después quebraron, Filambanco, Continental, los que conocemos. Y en ese momento quien presidía el directorio del Banco Central era el superintendente de bancos, quien obligó al Banco Central a dar esos créditos. ¿Por qué cuenta esta historia? Porque ahí no había un directorio como el que estamos proponiendo ahora, no había una independencia en la toma de decisiones, Fabricio. Entonces no se puede comparar eso. Y perdón que le interrumpa, economista. A ver, yo también quiero hacer un ejercicio de memoria, porque yo sí recuerdo a Jorge Gaspeña, que fue el superintendente de bancos de la época, que fue incluso el que aparece en la cadena nacional el 8 de marzo anunciando el feriado bancario y después el congelamiento de los depósitos. Pero la Constitución del 98 no establecía que el Banco Central sea autónomo y no establecía un directorio del Banco Central, economista. Sí, pero en ese momento quien estaba presidiendo el directorio era el superintendente de bancos, Fabricio. Yo no estaba en esa época en el Central, pero gente cercana de mi equipo en este momento que estamos dirigiendo el Banco Central hace 4 años, estuvo en esa época sentado en la mesa de directorio y me cuentan justamente la historia, que hay los informes y se puede regresar a ver, se pueden pedir los informes técnicos del Banco Central donde dice que no se aconseja dar esos créditos y que justamente como había esta presión por parte de la superintendencia de bancos de ese momento, entonces se dio ese tema. Entonces no es totalmente cierto como usted lo menciona ni como en estos micrófonos se ha dicho. El otro tema también dice que ahora en el articulado hay la potestad para que el Banco Central salga a salvar a los bancos que quiebren. Totalmente falso. Incluso en la Constitución se prohíbe un nuevo salvataje como se dio en 1999. Y también totalmente falso, Fabricio, de que las tasas de interés se vayan a liberalizar. Nosotros hemos luchado mucho en esta reforma para salvaguardar a los ciudadanos, no es para cuidar al Banco Central
porque el Banco Central es una institución fuerte, sí, importante, pero sobre todo los ciudadanos. Entonces, incluso en la misma Asamblea Nacional se puso sistema de tasas de interés máximas para que no exista ningún miedo. Entonces, no se va a liberalizar tasas, no se va a liberalizar costos, no se está dando el poder del Banco Central a la banca privada, se está pensando en poner, obviamente, gente capacitada que sepa de los temas monetarios. Y ahí, Fabricio, también a veces al Banco Central se nos ve tan lejano que no hacemos mucho para la ciudadanía, pero el poder precautelar, el poder salvar, el poder guardar los recursos que tienen los ciudadanos indirectamente en el Banco Central es lo que buscamos con esta ley. La variable más importante que manejamos en la economía es la reserva internacional, y la reserva internacional, para los que nos están escuchando, a veces es un concepto muy lejano. ¿Pero qué es? Es toda la liquidez que a mi Banco Central, a mi gobierno, a mi economía, me permite poder salir justamente a dar los dólares en efectivo que tenemos, podemos salir a precautelar los depósitos que tienen los bancos y las cooperativas de los ciudadanos en el Banco Central. Si yo no tengo esa reserva internacional, Fabricio, fuerte, no puedo salir a defender la dolarización. Y lamentablemente, actualmente, hay casi 7 mil millones de dólares en su momento que se prestaron de reserva internacional que necesitamos recuperar. Recuperar que nos va a tomar hasta el año 2035. Entonces tenemos que ser responsables, cuidar la dolarización por los ciudadanos, que 9 de cada 10 ciudadanos queremos mantenernos en la dolarización. A ver, algunos elementos que nos dice Verónica Artola para, según su explicación, tratar de desmitificar la postura de los críticos de este proyecto de ley. A ver, ¿no hay entonces con este proyecto de ley riesgo para la salud y la estabilidad de la dolarización al, como decía ayer Mariel Sabiteri, permitir que los bancos, si no quieren, no dejen la plata acá en el Ecuador, no establecer un mínimo de liquidez interna, sino depositar la plata donde quieren? ¿No es así, economista? Eso no es así, Fabricio, no es así. Y tenemos 3 instrumentos claros en el Banco Central que se siguen manteniendo como instrumentos monetarios en la actual ley. En ninguna parte se ha quitado. Y esos 3 instrumentos son el encaje bancario, que es parte de los depósitos de bancos y cooperativas que tienen que estar en el Banco Central, las reservas mínimas de liquidez, que también hay una serie de ítems que bancos y cooperativas tienen que cumplir, y el coeficiente de liquidez doméstico. Y a propósito de lo que usted menciona de la economista Mariel Sabiteri, ella tuvo un paso fugaz en este gobierno por el ministerio, me nombró el día de ayer justamente en estos mismos micrófonos diciendo que habíamos hecho un análisis, ¿no es cierto?, de cuáles los recursos que no están ingresando a la economía. De los exportadores. Sí, pero hay el coeficiente de liquidez doméstica, Fabricio, que exige que las instituciones financieras, los bancos y cooperativas, sobre todo bancos, traigan máximo en 24 horas los recursos al Ecuador. Entonces, en ningún momento se está liberalizando ese tema. Entonces, con todo esto, lo que yo le quiero decir es que leamos bien el articulado y no metamos estos miedos a la ciudadanía, que yo entiendo que estos conceptos son muy lejanos. A mí, Fabricio, en mi entorno cercano me dicen, seguro, será una buena ley, pero seguro, estando yo al frente liderando y diciendo que sí es una buena ley, porque entiendo estas preocupaciones, pero nuevamente, esta ley es para precautelar a la ciudadanía y siguiendo justamente los mejores estándares internacionales. Y Fabricio, esto además cierra también lo que nosotros hemos trabajado. Yo siempre lo digo, yo tengo el honor de estar al frente como gerente general 4 años, estos 4 años, y he visto las dificultades cuando no tenemos una reserva internacional fuerte. Yo he pasado meses, sobre todo en la pandemia, donde no podíamos dormir porque no teníamos lo suficiente liquidez para dar el efectivo que necesitaban los bancos o para importar combustibles. Entonces, eso no puede volver a pasar, y esos son productos, no para los bancos, esos productos para la ciudadanía que como Banco Central estamos justamente dando. Correcto. Entonces, usted nos habla de estos 3 factores: encaje bancario, reservas mínimas de liquidez, coeficiente de liquidez doméstico. Con esto, para cerrar esta parte, entonces, sí hay garantías de que una reserva mínima de recursos obligatoriamente tienen que alimentar la reserva de recursos que tiene el Ecuador. O sea, no hay el riesgo de que toda la plata se vaya al exterior, economista. Por supuesto, no hay el riesgo, Fabricio, porque como les digo, hay estos 3 elementos.
yo siempre lo he dicho también, porque ha habido muchas críticas en la que dice un banco central en dolarización no debería existir porque ya no emite moneda, y justamente estos tres elementos que acabamos de comentar son indispensables y son instrumentos de política monetaria. Entonces, por eso el Banco Central tiene que existir, por eso el Banco Central tiene que regular y normar estos instrumentos, y eso garantiza que parte de los recursos del sistema financiero van a estar aquí. También, Fabricio, no se puede obligar que el 100% esté aquí, porque también las instituciones tienen que hacer algunos pagos afuera, tienen que hacer algunas obligaciones, pero obviamente la gran mayoría de recursos, y como está establecida la norma actualmente, es que estén aquí en el Ecuador. Hablemos de la conformación del directorio. ¿Qué es lo que plantea el proyecto de ley? ¿Cómo se estaría constituyendo el directorio y por dónde viene la autonomía? Porque aquí también ha habido una discusión respecto de la naturaleza constitucional o inconstitucional de tener un directorio, economista Artola. Totalmente constitucional, Fabricio, eso también fue uno de los temas. Ya se quitó eso, esa duda, justamente por eso el CAL, en la segunda ocasión que pasó esta ley, ya vio que era constitucional. Y lo que se hizo ahí también, para no generar ningún ruido, es que en este mismo Código Orgánico Monetario Financiero se pone una reforma para que haya un cambio en la ley legislativa de que tengan la potestad de hacer esto. Entonces es totalmente constitucional. También es constitucional porque lo que estamos diciendo es que este directorio o esta junta monetaria del Banco Central va a ser, ¿no es cierto?, nominada por el presidente de la República, va a estar coordinando el tema de la política económica con el presidente de la República, tal como dice el 303 de la Constitución. Entonces, por lo tanto, no estamos yéndonos en contra de eso. Y el Banco Central, como menciona el 303, dice, va a instrumentar la política. Entonces, esta Junta Monetaria define la política, el Banco Central como administración, gerencia, por así decirlo, va a instrumentar la política monetaria, crediticia del país. Y este directorio, como se aprobó actualmente, es que sean tres personas a tiempo completo, que obviamente cumplan una serie de requisitos, pero sobre todo lo más importante es las inhabilidades. Porque nuevamente, no se está poniendo requisitos si eres miembro de un banco para ser miembro de la Junta Monetaria. Por el contrario, si 5 años antes tuviste relación con bancos o con cooperativas, porque recordemos que el sistema financiero nacional no son solamente los bancos, no podrás formar parte del directorio o de esta Junta Monetaria. Entonces son esos tipos de cuidados que hemos tenido. Y nuevamente, Fabricio, no es un invento del central, no es un invento de este gobierno, es cómo se está manejando a nivel internacional y que por algo funcionan de esa manera los bancos centrales. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué pasa? Usted nos ratifica que el Banco Central, como dice la Constitución, va a seguir siendo parte del Frente Económico, etcétera. Pero ¿qué pasa si el directorio del Banco Central decide que la política económica dispuesta por el presidente de la República no es conveniente? O sea, el presidente da una disposición, pero el Banco Central dice, no, yo no estoy de acuerdo con esa política económica y simplemente no la ejecuto, esa política monetaria no la ejecuto. ¿Qué va a pasar allí? Eso también se trata esta nueva junta, ¿no, Fabricio? Porque, ¿qué nos ha pasado? En el año 2014, cuando permitieron que a través del código que se reformó en ese momento, el Banco Central pueda comprar bonos o invertir en el Ministerio de Finanzas, por más que habían algunos informes del Banco Central que se decía ya no, porque en un inicio podía ser interesante, pero los montos ya fueron muy altos, entonces dijo no, ya no podíamos. Ahora la idea es que si hay una política económica que quiere implementar, sea el presidente de la República, una propuesta de la Asamblea del Ministerio de Economía y Finanzas, con una institución fuerte, como es ahora estamos constituyendo el Banco Central, con un área de investigación capaz de analizar las repercusiones de esa política, ¿por qué no poder alzar la mano y decir, miren, esta política tiene estos beneficios o estos perjuicios? Pero eso no quiere decir que vamos a decir, o el nuevo directorio o la nueva gerencia diga absolutamente no, pero sí puede dar con argumentos por qué sí o por qué no. Pero puede dar, efectivamente, puede tal vez dar argumentos y decir esto no es conveniente, pero la última palabra la tiene el presidente de la República. Mi pregunta es, pese a esos argumentos, si el presidente de la República de turno decide que hay que hacer tal cosa, ¿el Banco Central podría oponerse o no? Si es en ámbito monetario, Fabricio, y pone en riesgo la estabilidad de la dolarización, si se obliga, por ejemplo, a hacer inversiones que pongan en riesgo la Reserva Internacional, que se utilicen recursos que no son del Banco Central, que no son del Ministerio de Finanzas, sino que es de la Seguridad Social, es de los ciudadanos. Por ejemplo, claro que se podría oponer y decir, miren, se necesita, no sé, reformar
ver alguna otra forma, ver los montos que se quieren hacer, pero como digo, de eso se trata este directorio. Si ponen en riesgo la política monetaria de este país. Pero si ponen en riesgo, no es competencia del central. Pero si el directorio considera que se está poniendo en riesgo la estabilidad monetaria del Ecuador, si por ejemplo, voy a ponerle este ejemplo hipotético, el presidente de la República dispone que por una situación de liquidez se necesita recursos del Banco Central a nivel monetario, ¿el Banco Central puede o no puede oponerse y no acatar algún tipo de decisión o disposición del Ejecutivo representado por el presidente de la República? Bueno, en ese ejemplo puntual que usted dice sería inviable para el mismo presidente de la República, porque por ley en este momento ya se prohíbe que el Banco Central pueda hacer cualquier tipo de inversiones. Entonces, para hacer el caso que usted dice, tendría que cambiar la ley a través de asamblea. Correcto. Sería la única opción. Correcto. Y en otras opciones que sí podrían ser permitidas por la ley, le insisto en este ejemplo que trato de graficarle, ¿el Banco Central podría no acatar una decisión o una disposición del presidente en materia monetaria, economista Verónica Artola? Difícil no acatarla, Fabricio. La idea es que se pueda retroalimentar la política que el presidente de la República quiera generar. Nuevamente, ¿qué tal que el presidente de la República considere que el coeficiente de liquidez que estábamos hablando baje a un 10%, por decir algo? Entonces, lo que se tendría que hacer es un análisis del Banco Central, sugerirle al presidente de la República, mire, un 10% no es bueno por A, B, C, D razón. Entonces, entrar en un tipo de argumentación técnica, que es lo que estamos manejando en el Banco Central, y de esa manera entrar en consenso con el presidente de la República. O sea, un consenso que permita llegar a un acuerdo entre las partes, entre el presidente y el Banco Central. Para bien del beneficio de la ciudadanía y la toma de decisiones de política monetaria, así es. Por eso digo, es que ahora lo importante es que el presidente no pueda imponer las decisiones porque solamente él cree que es importante. Por eso es esta junta monetaria formada por estas tres personas que tendrán toda la capacidad técnica, toda la información para poder argumentar y decir, mire, presidente, está bien, ok, usted dice esto, pero ¿por qué no pensar en esta otra opción y llegar justamente? De eso se trata, y así se funciona en muchos países del mundo. No podemos esperar que solamente el presidente sea el que imponga las cosas en el Banco Central o el poder económico, como pasó en los 90s. Por eso necesitamos justamente este cuerpo colegiado para que se tomen las decisiones de una manera mucho más técnica y adecuada. La asambleísta Lida Villalba el día lunes, que también conversó en este espacio, decía que se está impidiendo, por ejemplo, a ver, no es que el Ejecutivo o el presidente de la República dispone que se tomen los recursos del Banco Central, sino que haya la posibilidad de pedir prestado dinero público para situaciones del sector público y devolver ese dinero. Primero quiero preguntarle si así funcionaba la cosa, y segundo, si es que así funcionaba, esto quedaría prohibido una vez que entre en vigencia esta ley. Economista Artola. Ya está prohibido en este momento, Fabricio. Desde el año 2018, con la ley de fomento productivo, se prohibió que el Banco Central haga cualquier tipo de inversión. A ver, ahí yo quiero contextualizar un poquito. Este Banco Central del Ecuador, en dolarización, no es un banco central que puede otorgar liquidez como lo hace la Reserva Federal de los Estados Unidos, como lo hace el Banco Central de Colombia o el Banco Central de Perú. ¿Por qué? Porque no tenemos moneda propia. No tenemos moneda propia. Exacto, entonces hay que diferenciar un banco central sin moneda propia como el del Ecuador. Lo que tiene que precautelar es tener las reservas suficientes para poder dar la liquidez en la economía y que todos los pagos internos se realicen, ¿ok? Entonces, con eso en mente, no se puede pensar que si hay una emergencia para cualquier cosa, se regrese a ver al Banco Central. Fabricio, tenemos un hueco en el Banco Central de aproximadamente 7,000 millones de dólares. Esos 7,000 millones de dólares, en su gran mayoría, se hicieron entre el año 2014 y 2017. Ese hueco de 3 años nos va a tocar recuperar en 12 años. Entonces, lo que quiero decir es que yo sí estoy de acuerdo en la línea, y yo lo dije a la asambleísta Villalba cuando comparecí en la asamblea, estoy de acuerdo que podemos hacer política monetaria activa, sí, que se puede inyectar recursos en la economía, sí. Lo propusimos como Banco Central en la pandemia, sí. La Junta Monetaria vigente no nos aprobó, de acuerdo, pero no podemos pensar en una inyección nuevamente de 7,000 millones. Eso es irresponsable. Para darle 2 datos importantes, la Reserva Internacional al día de ayer cerró en 5,800 millones de dólares. Los depósitos de las instituciones financieras, bancos y cooperativas en el Banco Central son de 6,600 millones de dólares. No cubrimos al 100%.
Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero, y como está también establecido en la ley, que todos los depósitos de los ciudadanos, Fabricio, por favor, de los ciudadanos, no de los bancos, no de las cooperativas, estén cubiertos al 100% en el Banco Central y luego pensemos en hacer una política. Pero justamente en esta nueva reforma lo que estamos diciendo es estas inversiones, estas operaciones de redescuento, estas operaciones de reporto que puede hacer el Banco Central, que lo decida esta Junta Monetaria y dar inyección de liquidez en la economía. Se puede hacer, sí, pero de manera responsable y viendo hasta dónde no ponemos en riesgo la dólar. Este hueco de 7,000 millones de dólares que usted señala que se generó entre los años 2014 y 2017 y que dice cerrarlo va a tomar 12 años. ¿Por qué se generó ese hueco de 7,000 millones de dólares, economista Artola? Por dos razones particulares. Primero, porque en el año 2015 ya se permitió, 2014 con el cambio del Código Orgánico Monetario Financiero, que el Banco Central haga estas inversiones en el Ministerio de Finanzas. Entonces, lo que le comentaba, había algunas necesidades, ¿no es cierto?, de la caja fiscal y justamente le decían, miren, Banco Central, yo te doy este bono, tú dame esta liquidez y yo cubro mis obligaciones. Y también antes, en el año 2013, se permitió que a través de inversión doméstica, que quería decir que con recursos de la Reserva Internacional se otorgue algún tipo de financiamiento a la banca pública. ¿Con qué objetivo, Fabricio? Que eso era importante. Con el objetivo que la banca pública, es decir, Banecuador, CFN, el Banco del Estado, pueda entregar crédito productivo. Lamentablemente, Fabricio, cuando asumimos la gerencia en junio del 2017, empezamos a revisar esos datos y el 65% de esos recursos no fueron para otorgar crédito productivo, fueron para comprar papeles del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que significa que era para gasto corriente. Entonces, esas cosas no se pueden volver a dar, esas cosas necesitamos justamente ir recuperando en el Banco Central. Por eso yo decía, incluso hay una transitoria en esta reforma que dice que recién en el año 2026 vamos a poder cubrir este primer balance del Banco Central y los balances del 2 al 4 en el año 2035. Entonces, de todas maneras, ya es un avance importante y es una cosa que sí nos da un poco más de tranquilidad del que ya se puedan ir recuperando esos recursos. Ahora, esto que está señalando, en cambio, quienes defendían o defienden esa posibilidad de que el Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas pueda pedir prestado o haya podido pedir prestado recursos al Banco Central, insisten en que esa es una inversión segura, que esa es una plata segura, que son recursos que se terminan quedando en el Estado, que es cierto que esa plata sirve para liquidez, pero están los papeles que van a tener un rendimiento que en el tiempo le va a beneficiar al Banco Central. ¿Tiene lógica y tiene asidero esa justificación o no, economista Artola? Parcialmente, Fabricio. Si fuéramos una economía cerrada, donde yo, Banco Central, le doy al Ministerio de Finanzas de esos recursos y el Ministerio de Finanzas paga a los proveedores, paga sueldos y toda esa liquidez empieza a circular solamente en el Ecuador, yo digo sí, de acuerdo. ¿Cuál fue el problema? Y yo entiendo, y a veces, claro, yo escuchaba a algunos economistas decir, nos estamos yendo a los extremos, o prestamos sin límites y ahora no prestamos nada. Yo creo que sí se tiene que encontrar un punto medio, efectivamente, pero ¿cuál fue el problema de estas inversiones per se? Que les dimos al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Después el Ministerio pagó a los proveedores y esos proveedores sacaron esos recursos al exterior porque necesitaban hacer pagos en el exterior. Y cuando hacen eso es una presión adicional para el Banco Central. Entonces, ¿qué pasó en los meses de pandemia, Fabricio? En los meses de pandemia tuvimos una demanda de efectivo de 1.500 millones de dólares y una reserva internacional de 1.800 millones de dólares. Dígame cómo eso no se puede decir que es una debilidad para el esquema de dolarización. ¿Cómo se puede decir que es seguro? Claro que es seguro, que me van a pagar, pero les estoy mostrando. Lo que nosotros invertimos en 4 años voy a recuperar en 12. Entonces, si hay una emergencia, nuevamente, como una pandemia, que necesitamos liquidez, necesitamos algo, no podemos. Para los mismos asambleístas que estaban en contra de esta ley, que yo respeto mucho y en algunos de ellos incluso los considero muchísimo por su nivel, pero yo creo que hay que recuperar primero el balance del central, recuperar esas reservas para volver a pensar en hacer una inyección importante. Pero nuevamente, eso no quita que haya cosas
que pusimos en la ley, que lo ratificamos como Banco Central, de operaciones de liquidez, de mercado abierto, que sí se pueden hacer para inyectar a la economía algo de recursos en este momento. Correcto. Cierro esta entrevista preguntándole, el proyecto de ley fue aprobado el jueves, usted lo ha revisado, le satisfizo el texto aprobado por la Asamblea, ¿recomendaría al presidente Moreno o al ministro Pozo un veto parcial o una sanción favorable, economista? No solamente que lo he revisado, Fabricio, yo lo he trabajado más de 2 años de este proyecto de ley. Yo he estado, la verdad, metida muchísimo en este tema. Sí, lo revisamos, sí se hicieron algunos cambios. Hay un punto en particular que a mí me preocupa, que es el tema del cierre de la banca cerrada en el Banco Central. Hay un par de artículos que sí complicarían un poco la ejecución. Solamente un segundo en esto, Fabricio. En lo que propusimos también es que todo este tema de la crisis de 1999 lo estamos administrando como Banco Central. Eso no tenemos por qué administrarlo. Tenemos autos, tenemos compañías, tenemos edificios, tenemos galpones, tenemos un montón de cosas que no es del quehacer del Banco Central. De los casi 3.000 juicios que tengo en el Banco Central, 2.800 son por temas de banca cerrada. Entonces, estamos quitando eso. La idea es que se cree una nueva unidad. Hay un par de artículos que han incluido, pero creo que por esos artículos no vale la pena vetar. Creo que la gran mayoría de esta reforma es adecuada. Entonces, mi sugerencia, y yo le he conversado internamente, es que este proyecto pueda ser sancionado por el señor presidente de la República para que ya pueda entrar en vigencia inmediatamente. Correcto. Economista Artola, gracias por estos minutos con su visión en torno a este tema. Muy amable. Gracias a usted, Fabricio. Excelente día. Muy gentil, excelente día para usted, economista Verónica Artola, la gerenta del Banco Central del Ecuador, conversando aquí en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Vamos a seguir obviamente debatiendo este tema, porque claro, hay diversas visiones. Hoy hemos tenido la voz de la gerenta del Banco Central. Estamos buscando también la posibilidad de tener una entrevista con el ministro de Economía y Finanzas. Vamos a seguir dialogando también con analistas económicos críticos en cambio de este proyecto de ley, para que ustedes evidentemente puedan tener una valoración y las diversas visiones en torno a este tema.